Buenos días, compañeros, maestro. Mi nombre es Marcos Eduardo Velázquez Arellano. Mi número de control es IS20-111-516. Estoy presentando este video de semana 17 de la unidad 1, llamado Programación por Metas para la materia de Investigación de Operaciones 2, impartida por el profesor Ramón Martínez López. La programación por metas, como sabemos, es un método el cual implementamos para dar a conocer nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras prioridades y ya cuando tengamos nuestras metas mismas, acomodarlas en base a nuestras prioridades y en base a nuestras importancias entre lo que más nos interesa hacer primero. Entonces, un ejemplo muy claro podría ser ok, en este problema de programación por metas nos indica que debemos de cumplir dos metas en base a las importancias requeridas por la misma. La primera meta que debemos conseguir es que se logre un 100% de eficacia o productividad durante el proceso del armado ensamblaje de las alas, puesto que en este problema se cuentan con dos ensamblajes de diferentes alas, ala tipo 1 y ala tipo 2, para lo cual el ala tipo 1 por un día se producen 15 alas y del tipo 2 se producen 25. Entonces nos marca que por políticas de la empresa se tienen 60 horas durante todo el proceso para terminar los dos tipos de alas. De otra manera, también se cuentan con 40 unidades de ambas al día para fabricar las mismas. Nos comenta la empresa Volaris que su primer meta por alcanzar es lograr el 100% de eficacia o alcanzar el 100% de eficacia con los 600 millones de dólares que maneja la empresa. La segunda meta que nos solicita o que necesita la empresa es disminuir los tiempos ociosos o pueden llamarse también holguras. ¿Cómo vamos a hacer esto? Colocando prioridades, colocando objetivos y más que nada basándonos en el tiempo costo de lo que se tarda hacer cada proceso y así es como nos vamos a dar cuenta de cómo podemos minimizar el tiempo ocioso. Ok, pasemos con la explicación del problema. Aquí es donde vamos a explicar las metas. Aquí vamos a explicar la primera y más adelante vamos a explicar la segunda. Como podemos ver, ya representaba el ejercicio o el ejercicio escrito en una tabla. Lo que la tabla nos dice en base al problema leído anteriormente en la diapositiva que estaba antes, nos comentan y como les dije, tenemos dos alas, una de tipo 1 y otra de tipo 2. Tenemos dos procesos que es el ensamble y la terminación. Se preguntarán qué es el uno, qué son los unos, qué son el 3 que ven ahí y qué son las 60 o los 40 que ven abajo. Entonces les voy a explicar uno por uno. El uno son las horas requeridas que se necesita para terminar el ala tipo 1, para ensamblarla. De igual manera, para terminar un ala de tipo 1 se necesita de una hora. Para ensamblar el ala tipo 2 se necesitan de 3 horas disponibles y para terminarla se necesita de una hora. Ahora pasemos al tiempo disponible que tenemos más abajo. ¿Qué nos quiere decir el 60 y el 40? El 60 fue lo que leímos en el problema, que se cuentan con 60 horas para terminar los dos tipos de alas y los 40 piezas que se tienen que fabricar. ¿Qué es lo que leemos al lado del 15 y 25? Producción por día. Es lo que nos cuesta o lo que le cuesta a la empresa Volaris fabricar el ala tipo 1 por unidad, así mismo como el ala tipo 2 por unidad. Entonces a la primera ala le cuesta 15 pesos y a la otra le cuesta 25. Entonces, expliquemos las restricciones. ¿Cuáles son nuestras restricciones? ¿Qué buscamos hacer? Buscamos maximizar Z. ¿Por qué buscamos maximizar Z? Porque necesitamos maximizar los tiempos, los procesos, para de tal manera alcanzar la primer meta que era lograr el 100% de eficiencia, así de tal manera alcanzando los 600 millones de dólares que necesita la empresa o que dispone la empresa. Entonces lo que buscamos es maximizar la restricción. ¿Cómo la formulamos? Muy sencillo, con la tabla nos podemos realizar para poderla hacer. Entonces, 15x1, ¿de dónde viene el 15? De la producción unitaria que se necesita o con lo que se fabrica una sola ala del tipo 1. Entonces 15x1 porque es una hora de la que se necesita para ensamblarla, más 25x2. ¿De dónde sale este 25? Del ala tipo 2, del precio unitario para hacer cada ala del tipo 2. Entonces, ¿por qué x2? Porque es nuestra otra variable. De tal manera que pasa siendo como 15x1 menos 25x2. ¿Por qué se le agregan variables de holgura? Esto para quitar los tiempos
ociosos y de tal manera poder alcanzar la primera meta. A continuación está la tablita de las variables. Cuando entran las variables de nuestro problema de restricciones y cuando salen otras, ¿cómo nos damos cuenta si ya terminamos esta tabla? Fácil y sencillo, de tal manera que en la última tabla que realicemos ya deben de estar nuestras dos variables de las restricciones, lo que es x1, x2, porque en este caso nada más son dos. Si fuera otro problema donde fueran 3, 4, pues se agrega x2, 3, 4. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que se cumplió la primera meta? Porque nos dice que z nos dio un total de 700, de x1 30 y de x2 10. Aquí es donde lo vemos un poco más definido. Definir metas. Por lo tanto, nuestra restricción con las metas es 15x1 más 25x2 más d1 más menos d1 menos, que esto es igual a 600, que es lo que se debía de cumplir con los 600 millones de dólares. Entonces, como tenemos arriba de 600, quiere decir que la meta sí se cumplió, se alcanzó el 100% de efectividad en la productividad. Se preguntarán por qué ponemos primero el D1 menos y después el D1 más. Porque el D1 menos nos indica que está por encima del sublogro y el D1 más nos indica que está por debajo del sublogro. Como lo comentamos anteriormente, la X1 nos salió que eran, si mal no estoy, creo que eran 10 y 15. Entonces, uno está por encima de, porque pasamos la productividad, y otro está por debajo de, por lo mismo. Entonces nada más estandarizamos procesos, por lo tanto nos queda que 600 menos 15x1 más 25x2 más d1 más. Y entonces nuestra restricción meta de la primer meta que tenemos queda como z es igual a 600 menos 15x1 menos 25x2 más 2d1 más. Y así es como queda la tabla que están viendo aquí abajo. Se preguntarán por qué hay números que tienen romboides. Esto es porque necesitamos encontrar la fila y el número pivote. La fila pivote, como en este caso pueden observar, es la de x2. Y como nos damos cuenta del número pivote, siempre es el mayor entre todas las filas que existen. Como segunda meta tenemos eliminar los tiempos ociosos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Llevando a cabo la realización de da- llevando a cabo la realización de tiempo-costo de las salas, dando paso a poder minimizar el tiempo ocioso. Entonces tenemos que nuestras restricciones quedarían siendo casi las mismas del primer ejemplo, como lo viene siendo x1 más 3x2 menor o igual que 60, que es el tiempo de ensamblaje para cada ala, y entonces el segundo viene siendo x1 más x2 menor o igual que 40, que era lo que les decía, 60 horas para hacer las dos tipos de alas y 40 unidades que son las que se tienen que fabricar, que es el tiempo para terminarlas. Entonces, ¿por qué aquí está minimizar? Porque lo que buscamos es minimizar el tiempo ocioso, hacer menos para poder hacer más. Entonces, aquí es cuando ya se usan las prioridades. Prioridad uno que era prioridad uno que era tener las 60 horas laboradas para las dos salas, para que se fabricaran todas las salas en esas 60 horas. La prioridad 2 que viene siendo las 40 unidades a fabricar de las dos salas. Y la prioridad 3 que es minimizar el tiempo ocioso del problema. Reformulando las prioridades, nos queda que minimizando Z, la prioridad uno es el sublogro por encima de, más el sublogro por debajo de, más la prioridad 2, colocando así de manera sucesiva con las prioridades y los sublogros. ¿Por qué estandarizamos procesos o por qué estandarizamos el problema? Más que nada para basarnos en un rango de aceptación y para poder trabajar a partir de ellos, porque si usamos valores cambiantes o valores que se mueven con el tiempo o conforme realizamos problemas o realizamos ejercicios, nunca nos va a dar un resultado certero y nunca vamos a saber si la segunda meta se pueda cumplir o no. Entonces, muchos de los casos se estandariza para poder seguir con el problema. Entonces, nos queda que estandarizado 15x1 más 25x2 menos 2d1 más es igual a 60, que es de la primera restricción que teníamos. Entonces, el otro sublogro queda como d2 menos es igual a 60 menos 60x1 menos 3x2 más d2 más.
Y pues el sublogro número 3, que es D3 menos, es igual a 40 menos X1 menos 3X2, que es el sublogro 3 más. Ya de una vez que hayamos estandarizado P, la prioridad 1 y la prioridad 2 de nuestra programación meta, nos queda como programación 1, digo, prioridad 1, disculpen, 15X1 más 25X2 menos D1 menos, que es igual a 600, que son los 600 millones de dólares que se tenía que fabricar. Entonces la prioridad 2 queda como 2X1 más 4X2 menos D2 más menos D3 más, que es igual a 100. ¿Cómo sabemos si se cumplió o no? Puesto que aquí nos salió que en el D3, ahorita les pongo la tabla, en el D3 el sublogro nos dieron las horas que se tienen de ociosas, entonces así es como las podemos implementar un plan para poderlas eliminar. Se cumple P, puesto que D3 es igual a 10, indicando el tiempo ocioso que se tiene durante el proceso, o el tiempo ocioso que debemos eliminar. Y de este lado tienen la tabla. Como lo pueden ver, es similar a las demás, más que aquí ya se implementan lo que son las prioridades y los sublogros, no nada más las restricciones. Entonces, como lo pueden ver, en la primera tabla tenemos las prioridades, sublogros. De igual manera, en la parte de arriba tenemos prioridades, restricciones, sublogros y el lado derecho, que es donde se hacen las operaciones una vez encontrada la columna y fila pivote. La segunda tabla que ven abajito es ahí cuando ya empezaron a entrar las restricciones en nuestras prioridades para la realización del problema. Y así sucesivamente hasta cuando nos da en la penúltima tabla que está hasta abajo, donde nos da el sublogro 3, D3 menos, que nos da 10, que son las horas que se tienen de ocioso. De mi parte, pues sería todo y nos vemos pronto.